Aquí habitan los muertos de la Noria. El camino a la Noria se desvanecía en el desierto sonorense como un recuerdo a punto de olvidarse. El aire temblaba con calor y susurros, y las ruinas del pueblo minero emergían como huesos blanqueados bajo el sol implacable. Don Mateo, un chamán pápago cuya piel parecía contener los mapas estelares de 1000 noches desérticas, me esperaba junto al pozo principal. Cada grano de polvo aquí contiene lágrimas secas, dijo con voz que sonaba a arena movediza. Has venido buscando historias de fantasmas, pero lo que encontrarás es el dolor convertido en enseñanza. Aquí, el sufrimiento no es algo que exorcizamos, sino que transformamos. Esa noche, presencié mi primer exorcismo pápago. Don Mateo había reunido a los descendientes de los mineros fallecidos en la tragedia de 1943. No usaba crucifijos ni agua bendita, sino que guiaba a los participantes a sumergirse conscientemente en su dolor. Para sanar la herida, primero debes sentir su profundidad, explicó mientras comenzaba un canto que parecía venir de la tierra misma. Los asistentes entraban en trance colectivo, reviviendo no solo la muerte de sus ancestros en el derrumbe de la mina, sino también las condiciones inhumanas que llevaron a la tragedia. El aire se llenó de llantos que no eran de miedo, sino de catarsis. Don Mateo me enseñó cómo los pápagos entienden el dolor como una fuerza geométrica. El sufrimiento mal procesado se convierte en círculos viciosos, dijo mientras dibujaba espirales en la arena del desierto. Nuestro trabajo es transformar esos círculos en espirales ascendentes. Durante los exorcismos, guiaba a las almas atrapadas y a los vivos afligidos a redirigir su dolor hacia el crecimiento. Vi a un hombre que cargaba con la culpa de haber sobrevivido al derrumbe transformar su remordimiento en un programa de seguridad para mineros modernos. El dolor, canalizado correctamente, se volvía propósito. En el segundo exorcismo, Don Mateo implementó el ritual más desgarrador, la ceremonia de las lágrimas sagradas. Los participantes bebían una infusión de hierbas del desierto que les permitía llorar no solo sus propias penas, sino las de sus ancestros y las de la tierra misma. Las lágrimas contienen la sal de la verdad, cantaba mientras los asistentes lloraban ríos de dolor acumulado por generaciones. Recogían estas lágrimas en cuencos de barro que luego enterraban alrededor de la noria, fertilizando simbólicamente la tierra estéril con verdad emocional. Don Mateo me mostró cómo los fantasmas de la noria no eran enemigos a expulsar, sino maestros espirituales. Cada alma atrapada aquí guarda una lección sobre lo que ocurre cuando ignoramos el sufrimiento, explicó durante una sesión con el espíritu de un capataz especialmente cruel. En lugar de exorcizar al fantasma, Don Mateo guió a los descendientes a entender las circunstancias que crearon a ese hombre, la pobreza, la presión de la compañía minera, su propia historia de abuso. La compasión, no el combate, era lo que finalmente permitía a estos espíritus descansar. Una técnica particularmente impactante era el mapeo del dolor físico. Don Mateo enseñaba a los participantes a localizar dónde almacenaban el dolor emocional en sus cuerpos, un nudo en el estómago por traiciones no procesadas, tensión en los hombros por responsabilidades heredadas, dolores de cabeza por secretos familiares. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, decía mientras guiaba masajes rituales que liberaban estas memorias corporales. Los gritos que escuché no eran de terror, sino de liberación física de emociones atrapadas por décadas. En la noche más profunda, Don Mateo realizaba la ceremonia del espejo oscuro. Los participantes se miraban en espejos de obsidiana bajo la luz de la luna, enfrentando no solo sus propios dolores, sino los patrones disfuncionales heredados de sus linajes. Para transformar el dolor, primero debes verlo con claridad sin miedo, guiaba el chamán. Vi a mujeres reconocer que repetían relaciones abusivas como sus abuelas, hombres descubrir que perpetuaban el mismo distanciamiento emocional de sus padres. El espejo no mostraba monstruos, sino verdades que dolían más que cualquier fantasma. Don Mateo me enseñó los cantos pápagos específicos para romper cristalizaciones de dolor, patrones emocionales que se habían vuelto rígidos con el tiempo. Cada emoción no procesada se cristaliza como mineral en el alma, explicaba mientras entonaba frecuencias que literalmente hacían vibrar el cuerpo. Los participantes a veces colapsaban, no por posesión, sino porque patrones emocionales de décadas se quebraban de repente.
La tierra alrededor de la noria misma parecía resonar con estos cantos, como si las piedras recordaran también su propio dolor geológico. Contrario a los exorcismos occidentales que buscan expulsar lo oscuro, Don Mateo guiaba rituales de integración de la sombra. Lo que niegas te posee, lo que aceptas te transforma, declaraba durante ceremonias donde los participantes abrazaban simbólicamente sus aspectos más oscuros, la envidia, la rabia, el miedo, reconociéndolos como partes necesarias de su totalidad. Vi cómo la posesión realmente ocurría cuando la gente rechazaba estos aspectos, y cómo la liberación llegaba cuando los aceptaba con compasión. La revelación más profunda llegó cuando entendí que Don Mateo usaba el dolor mismo como combustible para la transformación. El sufrimiento es energía atrapada, explicaba mientras guiaba a los participantes a redirigir su dolor hacia la creación. Una mujer que había perdido a su familia en la mina comenzó un proyecto de arte con los minerales del lugar. Un hombre cuya abuela se había suicidado por pobreza inició un programa de microcréditos. El dolor, en lugar de destruirlos, se convertía en su motivación más poderosa. El ritual más intenso ocurrió durante la luna nueva. Don Mateo guió a los participantes a romper espejos que representaban las autoimágenes limitadas creadas por su dolor. Lo que ves en el espejo no es quien eres, sino quien el dolor te hizo creer que eres, proclamaba mientras los cristales estallaban en 1000 pedazos. Luego, cada persona creaba un nuevo mosaico con los fragmentos, representando su identidad reconstruida. El mensaje era claro, no se trataba de eliminar el dolor, sino de reorganizarlo en algo bello y útil. Don Mateo me mostró que la noria misma necesitaba exorcismo. La tierra guarda memorias de violencia, explicaba mientras realizaba ceremonias en los sitios de mayor sufrimiento, la boca de la mina, las casas donde ocurrieron suicidios, el cementerio abandonado. Usando cantos, danzas y ofrendas específicas, limpiaba estas memorias para que la tierra pudiera comenzar a sanar. Testigos reportaban que después de estos rituales, plantas comenzaban a crecer donde antes solo había tierra estéril. El trabajo más complejo era sanar el dolor transgeneracional. Don Mateo guiaba a los participantes a conectar con sus ancestros a través del llamado cordón de plata emocional. Lo que tus abuelos no pudieron sentir, tú lo sientes por ellos, explicaba mientras las personas experimentaban emociones que claramente no eran suyas, penas de la revolución, hambres de sequías pasadas, humillaciones de la conquista. La liberación venía cuando reconocían estos dolores como herencia, no como destino. Después de varias semanas de trabajo intensivo, Don Mateo realizaba la ceremonia de nuevo nacimiento. Los participantes, habiendo procesado sus dolores principales, simbólicamente nacían de nuevo a través de un túnel de tela mientras la comunidad los recibía con canciones de bienvenida. El exorcismo completo no es cuando expulsas algo, sino cuando te reintegras a ti mismo, declaraba el chamán. Los rostros de los participantes después de esta ceremonia mostraban una paz que iba más allá del simple alivio. Con el tiempo, vi cambios profundos en quienes participaban en estos exorcismos pápagos. Una mujer que llegó con ataques de pánico ahora dirigía grupos de apoyo. Un hombre que cargaba con depresión hereditaria se había convertido en consejero comunitario. Las historias de fantasmas en la noria disminuyeron, no porque los espíritus hubieran sido expulsados, sino porque habían encontrado paz a través del procesamiento colectivo del dolor que los mantenía atrapados. Don Mateo me enseñó que el verdadero exorcismo es un proceso de reconexión, no de separación. Cuando divides el mundo en bueno y malo, creas los demonios que luego intentas exorcizar, explicaba. Su método se basaba en la filosofía pápago de Yapsi Odam, la gente del dolor que camina hacia la curación. El dolor no era el enemigo, sino el guía hacia partes de nosotros mismos que necesitaban atención e integración. La noria se transformó de pueblo fantasma a centro de sanación intercultural. Don Mateo ahora entrena a facilitadores en su método, que combina sabiduría pápago con comprensión moderna del trauma. El pueblo recibe a personas de todo México que buscan sanar no solo fantasmas personales, sino dolores históricos y transgeneracionales. Lo que antes era un lugar de muerte se convirtió en espacio de renacimiento. Si cargas con dolores que parecen poseerte, si repites patrones que sabes que no son tuyos, si sientes que fantasmas emocionales habitan tu vida,
quizás necesites un exorcismo moderno. Suscríbete a Chamán, donde aprenderás las técnicas Pápagos para transformar el sufrimiento en sabiduría, convertir el dolor en poder y encontrar la paz no mediante la lucha contra tus demonios, sino entendiendo que vienen a enseñarte. Porque la verdadera liberación no viene de expulsar partes de ti, sino de abrazarlas hasta que revelen su propósito oculto.